Buenas tardes, bienvenidos a esta cita cultural, a este martes, último de julio. Señor concejal de Cultura, miembro de la corporación, me acompaña en la mesa el ponente de hoy, don Bernardo del Toro Cazorla, y su cuñada Firal, que va a estar auxiliando en labores informáticas. Para aquellos que no lo conocen, Bernardo nació en El Doctoral, es un municipio de Santa Lucía, en Gran Canaria, y estudiando en la escuela pública de allí, posteriormente en un colegio privado de misioneros claretianos y en un instituto de Agüimis. Después, en la Universidad de La Laguna de Tenerife, cursó la licenciatura de Geografía e Historia General. Trabajó en empresas privadas durante 4 años relacionadas con el mundo del mar y más tarde sacó la posición de profesor de EGB, la antigua EGB. Trabajó en centros de Tenerife hasta el año 87, en el que se trasladó a Huelva. Estuvo en Lepe, en Punta del Moral, en Rompido, en La Antilla y en La Redondela. Es miembro de la Asociación Cultural Cantil y de la Asociación Cultural Héroes de Cavite, asociación hispanista que aboga por la recuperación del prestigio y del legado español en el continente americano, asiático, oceánico y africano. Participa igualmente en diversas emisoras de radio aportando sus conocimientos en historia y geopolítica. En Radio María, podcast con Luis Antequera, economista e historiador, ha realizado trabajos de investigación histórica sobre diversos personajes como Fray Bartolomé de las Casas, el padre jesuita José de Anchieta, que fue el primer evangelizador de Brasil y considerado en este país como santo y lingüista, y un trabajo sobre la evangelización en Japón con San Francisco Javier. Las lenguas de las etnias tupi-guaraní de Brasil, dirigido a Karen Hausier, psicóloga y oncóloga. Estudios sobre la historia de Canarias a partir de la biografía del rey Tenesor Semidán, bautizado como Fernando Guanarteme y su familia. Y aportaciones sobre el Inca Atahualpa, emperador del Perú, para el Grupo de Estudios de Héroes de Cavite. En la actualidad sigue participando en programas de radio sobre historia y elabora un trabajo de investigación sobre el proceso de sucesión de culturas en el Valle Central de México, de los chichimecas hasta los aztecas y desde Teotecupech hasta Moctezuma. Colabora con la Enciclopedia Nueva para Hispanopedia para dar a conocer la construcción de la monarquía hispánica o la civilización hispánica en los 5 continentes. En proceso de elaboración se encuentra su trabajo titulado Jamaica fue de España. Los genocidios de la América prehispánica, los genocidios de los imperios ingleses, portugueses, holandeses, francés y alemán. La esclavitud blanca en el imperio colonial inglés, White Inventure Acts, y participa como alumno y asesor histórico en la asignatura de Patrimonio del CEPER Miramar de Isla Cristina. Además, sigue trabajando en el cambio de dinastía, el paso de los Austrias a los Borbones, el principio de la decadencia del imperio virreinal español. Así que este es el personaje en cuestión que nos acompaña. Querido Bernardo, muchas gracias por ofrecernos y querer compartir con nosotros tu trabajo. Y nada, os vamos a dejar con la ponencia y con el tema tan interesante que nos proponía, que hablaba de los barcos, de la pesca, las relaciones pesqueras entre Isla Cristina y Canarias. Así que te cedo la palabra. Ahí veis en la primera foto, ¿está bien? En la primera foto veis una diapositiva sacada de un satélite del territorio de las Islas Canarias. Y acá en la parte de la derecha, donde está una nubecita blanca, está el punto más cercano del continente africano a la isla de, en este caso, a la isla de la Fuerteventura, Lanzarote, está acá. Aquí en la punta, bueno, en la punta esa, en la punta de ahí,
Esa punta ahí se llama el Cabo Jubi, que mucha gente lo conocerá. También se conoce porque ahí hay una ciudad que se llama Tarfaya, a 100 kilómetros de la isla de Fuerteventura. Seguimos. Sigue otro. Sí. Ahí vemos una imagen de la corriente del Golfo, que procede de las aguas cálidas del Golfo de México. Y además se le unen, por debajo, ¿veis? Se le unen los vientos tropicales del sureste, es decir, del sur, del nordeste de Venezuela, de las Guayanas y norte de Brasil. Todo eso viene hacia el territorio del más cercano al Golfo de Cádiz, que luego da la vuelta. Cuando da la vuelta viene cargada de vientos o alisios superiores, es decir, del noroeste, de la tierra de Terranova, del Canadá, y luego vienen los vientos de polares, del círculo polar ártico, todos son fríos, y los alisios inferiores que proceden ya del mar de Irlanda, pasan por la costa de Bretaña, la costa ¿cómo se llama? La costa de Morte ahí en Galicia, y llegan hasta aquí, y a medida que va pasando y va dando la vuelta, va haciendo un recorrido rodeando el archipiélago. Y esa corriente, ¿qué hace? Tiene una función fundamental, una función natural, por supuesto, y es ir barriendo suavemente, son vientos fijos, bien continuos, barriendo suavemente la parte superficial del océano. Consecuencia que tiene eso, hay una ley física, que no me acuerdo cómo se llama, que produce que al separarse una parte del agua, desde el fondo del abismo, a fondos abisales, sube una corriente fría. Esa corriente fría trae mucha materia orgánica, que los técnicos, los científicos llaman plancton. Supongo que alguno habrá escuchado hablar de eso. Ese plancton es inmensamente rico, como un alimento fantástico, para toda la variedad de peces. Y, por supuesto, para las sardinas, que son fundamentales. Lo que atrae, a su vez, a los atunes. Pásala, por favor. Ahí vemos un mapa interesantísimo. Es un trozo del Tratado de Tordesillas, un tratado entre el Reino de Castilla, bueno, el Reino de España, pero que ya era España, los reyes católicos y el Reino de Portugal. La corona portuguesa tuvo como objetivo ya desde el siglo XIV, de un siglo antes, apoderarse de todo el territorio del continente africano, desde un trozo del norte de Marruecos, que comprendía Ceuta, Tánger, Tetuán, Chefchaouen y otras ciudades de ese territorio, y toda la costa occidental africana, toda la costa atlántica, ellos la consideraban territorio de soberanía suya. El único trozo que no se pudo considerar fue el territorio de Canarias, porque ella pertenecía a la corona de Castilla. En ese punto veis unas flechitas negras. ¿Se aprecia o no? Vamos a ver. Vete allá y las señalas. Este trozo. Son flechitas negras. ¿Se dan cuenta? Esa es el área que se le atribuyó al Reino de España para que fueran allí a pescar barcos de cualquier parte. Ya iban allí entre los siglos XIV y XV barcos procedentes de la costa de Huelva, de Palos, de Lepe, de Ayamonte y de la costa de Cádiz también, San Lucas de Barrameda, Conil, etc. La mayoría fueron pertenecientes al duque de Medina Sidonia, que después llegó a tener una ¿cómo se dice eso? Una flota de atunes y almadrabas. Eran barcos propiedad de los duques de Medinaceli, y no sé si el de Medinaceli, no estoy muy seguro si el de Medinaceli también tenía barcos ahí. Ese territorio se salvó digamos, de la potencia portuguesa, porque la reina católica, la Isabel la católica y el rey Fernando, se empeñaron en considerar ese territorio propiedad de Castilla. Para confirmarlo, ¿qué hicieron? Mandaron una expedición
para conquistar las islas de Gran Canaria, de Tenerife y La Palma. Eso pasaron directamente a la corona, mientras que las otras eran islas de señorío. Es decir, islas de realengo, las que pertenecían a la corona, islas de señorío, las que pertenecían a los señores, a la isla de Fuerteventura, a la isla de Lanzarote y a la isla del Hierro, fueron una expedición procedente de la Picardía, la región norte de Francia, al sur de Normandía. Una cosa, el espacio, pon atrás y atrás, por favor. El espacio que ocupaba era una raya, vamos a ver, aquí al sur de Agadir. Agadir está aquí. ¿Me oyen ahora? Aquí está Agadir, en este punto. Aquí, por encima de Agadir, hay un cabo que se llama Cabo Gir, para la gente que fueron marineros, como don Juan, o otros que habrá por aquí, supongo yo. Le suena porque en Cabo Gir era un cabo que tenía como una especie de pequeña rala que protegía de los vientos. Y después de Cabo Gir hacia abajo, hasta Cabo Bojador, que está al sur de Layún. Recuerden que el Sáhara Occidental fue provincia española. Entre Layún y la ciudad de Villa Cisneros, hoy se llama ciudad de Dakhla, porque los marroquíes le pusieron ese nombre. En toda esa zona era factible que pescaran los barcos españoles. Los barcos portugueses de ahí para abajo consideraban esos territorios de soberanía de ellos. En realidad, en la corona portuguesa lo más que le interesaba no era precisamente la pesca, lo que más le interesaba es la captura de esclavos. Y la captura de esclavos se produjo desde el norte, de las zonas de Tam-Tam, Sidi Ifni, otro territorio que fue español, y luego todo el sur hacia abajo, Río de Oro, a Senegal, más abajo a Costa de Marfil, todo el Golfo de Guinea. De hecho, todavía conservan el portugués en las islas de Cabo Verde, la isla de Tomé y Príncipe, el territorio de la República de Guinea-Bissau, más al sur está Angola, y dando la vuelta, porque hasta Ciudad del Cabo era territorio que ellos consideraban suyo también. Y dando la vuelta subían por el Océano Índico a Mozambique y más al norte de Mozambique, porque la idea de los portugueses no solo era captura de esclavos, también era dar toda esa vuelta tremenda para llegar a las islas de las especies, porque las especies como el clavo, la canela y otras especies eran más caras que el oro. El poder adquisitivo era tan fuerte, tan caro, que lo necesitaban hacer todo ese trayecto. ¿Por qué? Porque en 1453 los turcos se apoderaron de Estambul. Bueno, se llamaba antes Bizancio o Constantinopla. Y entonces impidieron el tráfico de especies, o si tú querías especies, la pagabas 100 veces más cara que lo que se pagaba antes. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora, aquí vemos en la imagen las especies de pescados del Banco Canario Saharaui, que como me dijo el señor don Juan Javares, que aquí presente, le llamábamos siempre, yo no me acordaba de ese detalle, le llamábamos el Mar de Canarias, pero claro, los científicos, los técnicos se empezaron a llamar Banco Canario Saharaui. En esta foto se ven las especies propias del Banco Canario Saharaui. Arriba ven ustedes, ¿se oye? Arriba ven el atún blanco, el listado. Aquí hay otra variedad de atún que le llamamos el patud. Y aquí abajo está el atún rojo. Este es muy rico también. Hay variedad. Mira, aquí fijáis una cosa. Se ve el congrio, ¿no? El congrio es primo hermano, yo le llamo así, de la morena. La morena le suena. Pero en otra foto que vemos más tarde, hay una imagen de la morena, pero no lo pongas ahora, no, espérate.
aquí quiero saber, porque por casualidad, ustedes aquí no ven también un pez como el pargo, ¿no se les suena? Aquí en este caladero de acá. La sama, también hay acá, ¿no? Y a otros como el gallo verde, la gallineta, eso también les suena a ustedes, ¿no? Que hay acá también. O sea que la variedad, el antoñito quizás no, la fula, que estos son pescados que cuando niño me encantaban. Todos con espinas. Mira, acá ven el cherne, que también se llama mero. Es una variedad de mero. Perdón. A ver, lo he hecho bien. Cherne, sí. Este es un pescado exquisito que procede de las aguas del archipiélago de Azores y de Madeira. Se llama medregal. La gente que de la salud sí lo conoce. Aseguro que sí, ¿no? Esta es la morena. Este es el pescado más peligroso que existe. Los tiburones no les tienen tanto miedo como a este. Porque yo he conocido, este es un pescado de roca. Y la gente marinera, me acuerdo de niño verlos, que pescaban, llevaban siempre un palo, un cabo de asada. ¿Por qué? Porque una vez lo sacaban de tierra, había que darle la cabeza, que eso es como el hormigón, una cosa durísima, para que muriera. Pero algunos se confiaban y iban a quitarle el anzuelo, y justo cuando le quitaban el anzuelo, el animal cogía y les mordía. Algunos conocidos sin 3 dedos. Bueno, pasa ahora. Aquí tenemos mariscos de las aguas canarias saharaui y de la costa marroquí. La lapa es por así decirlo, el marisco de los pobres. Solo tiene una concha, es univalvo. Pero se pega a la roca que hay que darle con un buen cuchillo para sacarlo. Es tremendo. Y después, aquí vemos, esto sí les suena a ustedes, el camarón. Eso hay mucho aquí. Esto que está aquí, nosotros le llamamos patacabra, por la similitud. Pero en realidad es el percebe, que en todos lados se llama percebe. Está la sepia o calamar. También hay choco, pota, potón, pero vamos, eso ya no pasa nada. Otro. Esto es importante, porque a esto era la mayoría de la flota, y la mayoría de la flota iba a buscar la sardina. Y había 3 variedades de sardina. La de ley, quizás esta y la lacha son las más conocidas. Pero esta otra, esta enorme, esta otra es la machuelo. Esta procede del mar de ahí de arriba, de Madeira, del archipiélago de Madeira. Del archipiélago de Madeira y de Azores hay bastantes especies. El medregal que les enseñé antes también hay mucho allí. Y hay otro que llaman bicuda, en fin, pero son mucha cantidad de lo que hay. A este me contaba don Juan Javares que en la zona de Cabo Blanco y en la Peña Grande, ahí había tal cantidad que vamos, que parecía que estaban deseando salir. Se cogía y se llenaba enseguida el barco. O sea, era así, ¿no? Bueno, a ver qué otro. Estos son interesantes también. Estos barcos, hechos en los astilleros de los hermanos Joaquín y José Calé y el de Conrado Moreno. No tengo fotos de los barcos de mi amigo José Mazamudio, pero bueno, no se puede tener todo. Aquí, lo que pasa es que la imagen aquí está muy fea, ¿no? No se ve bien. Este es el Cabot III, un barco que un barco hecho a vapor, o sea, con motor funcionaba con carbón. El Cabot III lo hicieron en el astillero de Conrado Moreno. El astillero de Conrado Moreno se hizo por el apoyo que tuvo el Consorcio Nacional Almadravero, que es el que le dio todas las facilidades para construir este astillero y construir los barcos. Que es un arrastrero cuyo nombre no sé, porque a mí Joaquín me dio esto, y Joaquín y Juan Calén, el mayor de los hermanos, me dieron esta foto, pero nunca me dijeron, se llama así, y pone el folio 1750. Este otro es el Marita, aunque estuve hablando con la profesora Aurora Gema, me decía, ¿tú estás seguro que es el Marita o será el Mara? La verdad no te puedo decir.
El Marita o el Mara se hicieron en el astillero del maestro Juan Calén, el padre de todos los Calén. Pero se hacía en un astillero que estaba donde hoy está situado la estación de Damas. La estación de Damas. Y ustedes lo ven ahí, no se aprecia muy bien porque la foto tan lejos no sale. No tiene la parte de arriba, no tiene el puente construido ni todas las piezas que van en el cubierto. ¿Por qué? Porque tenía que pasar por debajo del puente. El puente que venía del bar La Curva y pasaba por esta calle de al lado, de la derecha. Ese era el puente primero. Pues ese puente obligaba a que los barcos que se hacían por ese lado y que venían para el lado de frente, tenían que pasar por debajo de ese puente y como pasaban, pues cuando estaba la marea baja. Y a su vez, para evitar que se elevara con el fuerza del mar, de la ría en este caso, se lastraba con sacos de arena. Y don José Zamudio me explicó, pero cuidadito, como te pasaras un par de sacos de arena, se te podía hundir en el fango. Es así de curioso esto. Y después en el astillero de los hermanos José y Joaquín se terminaba. Y también el astillero de Juan Calén, que yo tenía una buena amistad con él porque sus nietos fueron alumnos míos en la Redondela. Aquí están otros dos barcos interesantísimos también, el Belén María y el Chico Grande. Pero el Chico Grande hubo dos versiones, esta que funcionaba con carbón y la siguiente que era con motor diésel. Ninguno de estos barcos llegó al Banco Canario Saharaui, como muchos llegaron de abajo hacia Tarfaya o Cabo Jubi, o se quedaron incluso faenando en Larache, Casablanca incluso. Esto es interesante también. Aquí hay tres fotos. Perdón. Hay tres fotos. La falta de costumbre, pues. Hay tres fotos. Este es un muelle, si no me equivoco, Juan, este no es el muelle de Santa Catalina, en Las Palmas. No estaba, no te acuerdas, ¿no? El muelle de Santa Catalina fue el primero y fue donde también ¿cómo se dice? Atracaba los barcos pesqueros. Aquí está una foto del puerto de Naos. En Lanzarote hay el puerto de Naos y después está el muelle de los Mármoles. El muelle de los Mármoles es más tardío, más amplio, pero se usó o se fabricó con la idea de que los barcos de cruceros pudieran llegar allí con más comodidad. El puerto de Naos fue el primer puerto que hubo a partir de 1402, cuando llegan los franceses, los de Picardía o normandos también se le llama, y también algunos bretones. Pero luego se fue ampliando y llegó un momento en que la flota pesquera sardinera de todo el país, prácticamente el 90%, llegó a estar presente en ese puerto. La flota canaria se nutrió también de barcos de aquí. Eso lo explicaré más tarde. Esta es una imagen de la dársena pesquera del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Sí. Este es un libro interesantísimo. Este es un libro de esos de viejo, porque a mí me encanta ir a las librerías de viejo. Ahora, hostia. Me encanta ir a la librería de viejo. Este lo compré por 5 euros, ¿eh? Y fue una edición que se hizo nueva se llama así, Regimiento de Navegación, que contiene las cosas que los pilotos han de saber para bien navegar y los remedios y avisos que han de tener para los peligros que navegando les pueden suceder. Este libro, que no solo me parece que eran 3 tomos, el original era 3 tomos, pero eso es dificilísimo de conseguir ya. El maestro Pedro de Medina, vecino de Sevilla. Este maestro era maestro de pilotos, de la escuela de pilotos. Los pilotos, que fueron los grandes navegantes hacia Indias, eran más importantes que los capitanes de los barcos.
pero mucho más, porque sabían mucho más que ellos también. Y estudiaban y era durísimo los exámenes. Sigue. Ahí, estas fotos están sacadas de la tienda de Fidel Columé, que está allá arriba, subiendo para Pozo del Camino, a la derecha. Ahí está, entrando, a la izquierda están los mostradores. Y a la derecha está una pared negra donde se explica todo esto. Pero lo voy a leer porque si no, esto va a ser cansino. No, un poquito nomás. Ahí tenemos, dice, nuestro amigo el atún. El atún es un animal ágil y uno de los peces más rápidos, pudiendo superar la velocidad de 70 kilómetros por hora. Aparece las 3 variedades de atún, bueno, son 4 en realidad. El atún rojo, el rabil, el viguelle y el bonito, que se considera también un túnido. Ahí habla de la mojama. Bueno, no sé qué voy a explicar de la mojama, si usted conoce mejor esto que yo. Pero la mojama es, para mí, el equivalente al jamón serrano. Además tiene el mismo proceso. Se baña en sal, el jamón serrano encima se le pone piedra, peso, para que suelte toda la sangre posible. Ahí se vende la mojama y se venden también las piezas en fresco de solomillo y todo demás. Parece que vamos ahora. Seguimos. El atún tiene dos variedades fundamentales. Los cardúmenes, el de entrada hacia el estrecho de Gibraltar, que recorre gran parte de todo el Mediterráneo, incluso llega hasta Turquía, hasta la costa occidental de Turquía. Ese es el atún que llaman de derecho. Va cargado, va gordo, y de eso va allá, en distintos puntos, desde Menorca hasta en Sicilia, Cerdeña y todos esos sitios. Y después el que vuelve, sale por el estrecho de Gibraltar y se mete en el Atlántico, viene al Atlántico Norte, viene al Atlántico Central, es el de revés, que viene vacío. Seguimos. ¿En qué sitio dice dónde están? Bueno, están. Hay una cosa que se ha sabido hace pocos años. Se pensaba que los atunes no bajaban nunca a profundidades donde hubiese menos de 10 grados, pero se ha descubierto que sí, que bajan incluso a 4 y 5 grados de profundidad, donde hay esa temperatura, a 4 y 5 grados de profundidad. En Fidel Columé aparece una cosa curiosa que es, primero, el ronqueo, que es el nombre que se le da al corte de las piezas de atún. Hay dos teorías, una que es por el ruido que hacen al cortarlo, y otra es porque se dice que en Sicilia hay un tipo de cuchillo curvo que le llaman también el ronqueo o ronco. Ahí arriba ven los dibujos donde aparece la aleta dorsal, la aleta dorsal principal, la segunda, y los pínulas, que son esas pequeñas aletitas que están en la parte dorsal y en la parte anal. Después hay una parte que es la parte de la parte pélvica, la zona pélvica, donde está el tarantelo, que por lo visto es lo más exquisito del atún, por lo menos eso tiene la fama. La albadraba, que es una cosa increíble, esa especie de laberinto que hace que se vayan atrayendo los atunes hacia el interior de una especie de depósito central, que de allí ya no salen, no son capaces de dar la vuelta y salir. Y ahí tienen que arrimarse los barcos de los capitanes de albadraba, pero eso ya es otro tema que no domino. Bien, seguimos. Aquí vemos un mapa de los puntos de... Espérate que me voy para acá. Ahí tenemos las ciudades de referencia. Es la costa marroquí, Sáhara Occidental y Canarias. Bueno, esto es aquí abajo ya. Ahí tenemos, arriba, en la esquina apenas se nota, a la punta arriba, está el Cabo Espartel. Los barcos que salían de aquí, de Isla Cristina, o de Huelva, o incluso de la misma ciudad de Cádiz, se fijaban por referencia a los cabos.
El cabo primero era el de Trafalgar. De ahí se pasaba al cabo Espartel, que está en Tánger. Después bajaban, iban bajando y salía el cabo Rascantín, que está más abajo, me parece que estaba a la altura de El Yadid, una ciudad que se llama El Yadid. Después estaba el cabo Gir, que está al norte de Agadir. Ese es un cabo que aquí la gente, los marineros de aquí querían mucho porque se protegían a veces del viento tan fuerte que venía del nordeste. Y más abajo de la ciudad de Agadir, a poca distancia, está el cabo Aguer, que en el mapa antiguo que puse ahí, el cabo Aguer era la zona norte, delimitaba el territorio de soberanía española hasta cabo Bojador, que está al sur del Ayun, a medio camino entre el Ayun y Villa Cisneros. Villa Cisneros ya era casi el último punto del territorio del Sáhara Occidental, que se perdió por lo que lo invadieron el ejército, el pueblo marroquí. Fue una cosa muy triste y muy desagradable. En el año 75. Seguimos. Cabos. Los cabos. Ahí vemos más claramente aún, aunque yo no sé si la gente lo ve. No sé, el cabo Espartel. A ver, aquí arriba está este es Tánger, en la punta más al noroeste está Cabo Espartel. Sí, el Cabo Espartel. Después el Cabo Rascantín, que está más al sur. Después llegaba aquí a Agadir. Está aquí el Cabo Jubino, el Gir, el Cabo Gir. Y más abajo de aquí, de Agadir, está el otro cabo, que es el que le decía yo, el Cabo Aguer. De aquí para abajo se consideraba territorio de soberanía española. Más aquí está el Cabo Chaunar, que está a la altura de Sidi Ifni. Y más abajo el Cabo Jubi, que mi mujer y mi cuñada me decían cuando tu padre se enfadaba, te voy a mandar para Cabo Jubi. Y aquí está una ciudad que se llama Tarfaya, la que yo les decía antes, que está a 100 kilómetros de eso. Cabo Bojador aquí, que también hay una ciudad ahí. Y abajo, aquí hay un trocito del territorio del Sáhara Occidental que entraba en las aguas ya de Mauritania. Aquí estaba la Güera, que también se pescaba mucho. Sobre todo, había mucho corvina y gran cantidad de atunes, de sardinas. Esta es una foto interesantísima también. Esta foto, aquí vemos, fíjate qué bonito, me recuerda a mi infancia. Esta es la ciudad de Las Palmas. Aquí no sé si lo aprecian, está el Castillo de la Luz, que es el castillo más importante que tenemos en la ciudad. Aquí está una serie de almacenes, de conservera también había. Y por detrás, esto que estoy viendo acá son plataneras. Hasta que yo tenía 17, 18 años, cuando entrabas en la ciudad procedente del sur de la isla, cerquita del cementerio de San José, me parece que era, había unas fincas de platanera. Era una cosa curiosa, porque eran los restos de las plataneras que había en esta parte de la isla. Después las plataneras se desplazaron hacia el norte de la isla, donde había más agua, y algunas también en el sur. Y todo esto hoy está absolutamente construido, porque la ciudad de Las Palmas es una ciudad muy densa. Piensen ustedes que en un territorio de 7.500 kilómetros cuadrados hay casi 2 millones de residentes. Casi 2 millones de residentes. Esta provincia tiene 11.500 kilómetros cuadrados. Imaginen 2,5 millones. Pero en un territorio chiquito, sin contar las islitas chiquitas, como el archipiélago Chinijo, como le llamamos al archipiélago de La Graciosa, donde está el Roco del Este, el Roco del Oeste, la Montaña Clara, y está La Graciosa ahí, y La Alegranza. Ahí solo hay habitantes en la montaña, en la isla de La Graciosa. Y después hay otras, como la isla de Lobos, que está entre
Lanzarote, el sur de Lanzarote y el norte de Fuerteventura. La isla de Lobos, cuando éramos chicos decían, no, ahí ponían los lobos porque así los quitaban del peligro de la gente. No es por los lobos, es por los lobos marinos, que había muchos, pero eso se acabó ya. En el centro, bueno, las otras 4 fotos pertenecen a Isla Cristina. Esta primera es el puente que les hablaba, que salía de allá, de donde está la curva, y venía derecho por el lateral ese de esa calle donde me parece que se llama Carrera, ¿no? Bueno, una pregunta, ¿este puente era de madera? Porque me extrañó parecía como tablones, ¿no? ¿Este otro es el mismo o es el nuevo? Es otro que solo se conservan los pilares. Ah, amigo. ¿Y esto por qué ponían estas cosas de hierro? Porque fue concebido para el tren. ¿Para? Para el tren. Fue concebido para el tren. Para el tren. Ah, vale. Porque querían traer el tren hasta aquí. Anda, qué curioso, eso no sabía yo. Aquí vemos, este edificio me encanta. A mí me encantan los edificios industriales. La arqueología industrial es interesantísima y aquí hay ejemplos magníficos, ¿eh? Este es el edificio de la fábrica de hielo. Aquí por lo visto se está construyendo algo nuevo ahí, ¿no? Bueno, y ahí también se ven barcos de vapor, ¿veis las chimeneas? Este otro ya es el puente, la llaman la Agadir, ¿no? El muelle este de aquí, ¿no? Bueno, aquí vemos un montón de barcos. Don José Zamudio me decía a mí que aquí en Isla Cristina había 33 galeones. Yo siempre me acuerdo de ese detalle por la edad de Cristo. Pero bueno, no sabía. Pero qué curioso porque los galeones eran barcos mucho más antiguos. Pero vamos, se siguieron llamando galeones a estos. A ver, ¿qué otras cosas hay? Ah, la tienda. Esta tienda, la familia Martín Dorado la montó en la playa de las Canteras. Bueno, no en la playa mismo, no, en la avenida. El paseo de la Cantera es un paseo larguísimo que tiene 8 kilómetros de largo. Yo los he recorrido varias veces. Ida y vuelta. 8 kilómetros para allá y otros para acá. Desde la isleta hasta el final. En la parte final había fábricas de conservas. Una de ellas la tenía Lloret Linares. Bueno, este es un ejemplo de lo que yo llamo 2 puntos principales en la relación entre la pesca o sea, la flota pesquera y el caladero de aquí y el caladero de Canarias, porque se basaba en 2 aspectos. La competencia, puesto que tenía, ¿cómo se llama?, especies comunes, y también la complementariedad. Y la complementariedad, este es el mejor ejemplo que se me ocurre, porque Martín Dorado tuvo una buena visión y dijo, bueno, pues voy a comprar de lo que hace de lo que faena la flota canaria y de lo que faena la flota de Isla Cristina. Y ahí tenemos variedad de mariscos. Aquí también tiene un depósito donde tratan el atún, lo compran y lo espiesan para hacer mojamas y también para vender en fresco, como lo tiene Fidel Columén, que ustedes lo habrán visto, ¿no? Supongo que habrán. Aquí tenemos un ejemplo de las ostras. Una cosa que a mí me encanta, pero hay gente que le da asco. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos. Ahí tenemos también el Golfo de Cádiz. Estas son las corrientes del Golfo de Cádiz, porque el Golfo de Cádiz, aquí está señalado esta zona como la zona de Huelva, o sea, en la frontera con Portugal, y hasta donde está la zona esta, ¿cómo se llama?, de Doñana. El Golfo de Cádiz también tiene sus propias corrientes, pero esas corrientes inciden todas en la foto que les enseñé antes, donde aparecía la corriente del Golfo de México, daba la vuelta y recibía corriente fría del norte, del círculo polar, del mar de Irlanda, de la costa de Cádiz, de Galicia, de la costa de Bretaña en Francia, y los vientos fríos, o sea, las corrientes frías del noroeste, de la región de Terranova, Groenlandia y toda esa parte. Todo eso comprende
un área enorme, gigantesca, que es la que permite esa calidad y esa abundancia de materia prima y a su vez de variedad de peces y mariscos. ¿Qué otro? Este es interesante también. Mira, en colores veis lo que se llama las zonas económicas exclusivas. La zona económica exclusiva de España, que son las Islas Canarias, evidentemente, eso está en ese color verde. En el morado es el corresponde a Portugal, porque incluye las Islas Azores, Madeira, y aunque esto está en color azul, fue un empeño de los marroquíes que no quisieron reconocer esta área, que son las Islas Salvajes. Las Islas Salvajes están al norte de Canarias, pero a medio camino entre Canarias y Madeira. Estas islas salvajes no están habitadas. Lo que hay, el gobierno portugués en el año 53 o 54 decidió no permitir la pesca allí. Porque curiosamente hay un dato histórico. Hacia 1450, los marineros de la isla de la Graciosa, al norte de Lanzarote, tenían un permiso especial del rey portugués para que pudieran pescar ahí. Es más, me llamó la atención una vez hace muchos años que, no sé si ustedes han visto alguna vez la foto del traje típico de la isla de la Graciosa, que es curioso, es diferente de la isla de Lanzarote. Tienen un gorro de paja o de hoja de palma, un poquito así achatado, y tienen una camisa que parece de franela, semejante al que yo he visto en la zona del norte de Lisboa. No sé si conocen la ciudad de Belén. La conocen, que es una costa muy peligrosa, por cierto. Pues tiene exactamente igual, la misma ropa exactamente igual. Y es de esa época. En el año 80 y pico, fui a Lanzarote una de las tantas veces que he ido, y conocí a un hombre muy mayor ya, que decía que cuando era niño iba con su padre a faenar aquí, a las Islas Salvajes, desde la Graciosa. Espera. ¿Qué pasa con las zonas exclusivas? Aquí veis en color marrón la zona exclusiva de Marruecos. Aquí estas rayas limitan, hacen la cesión o sección de aguas territoriales españolas de aguas territoriales marroquíes. Aquí está Cabo Jubi, está la ciudad de Tarfaya. Pero ¿qué pasa? Que los portugueses han ido los marroquíes han ido apoderándose de este territorio. Aquí hay un problema gordo. La Armada marroquí ha dispuesto de varios barcos de la Armada, un destructor, ¿cómo se llama eso? Dos patrulleras o tres patrulleras, porque han hecho un contrato con una empresa, me parece que era canadiense, para explotar un monte submarino que se llama el Monte Tropic. ¿Y por qué ese interés? Porque es riquísimo en un material, una tierra rara que se llama telurio. No lo habrán escuchado quizás, pero eso se utiliza en armamento, tecnología de esa ultramoderna, para aparatos ¿cómo se llama?, de medicina nuclear y cosas de esas. Ellos tienen el empeño de quedarse con todo este territorio, ampliar las aguas marroquíes hasta 350 millas de distancia, cosa que no se puede hacer porque, primero, el Comité de Descolonización de la ONU todavía no ha dictado, después de 50 años, todavía no ha dictado sentencia al respecto del territorio del Sáhara Occidental, que fue provincia española. Y ya saben que con la Marcha Verde, en el año 75, pues se apoderaron de ese territorio. Y, por otro lado, el propio gobierno español, en su tiempo, solicitó esa ampliación. ¿Por qué? Porque el alegato de España tiene su lógica, porque frente hacia el oeste, ni siquiera al noroeste, hay islas. No hay ningún territorio por el que se pueda compartir con otro país. Lo hay al norte, pero el norte, en Portugal, esta zona, la zona exclusiva portuguesa, se sigue respetando, excepto donde están las Islas Salvajes. Lo ven rayado porque es lo que está en disputa. Los marroquíes no aceptan
no reconoce esto como territorio de soberanía portuguesa. Ya tenemos el pleito formado. No sabemos hasta cuándo va a durar esto. A mí aquí tengo unas dudas. Yo creo que esto es Isla Cristina, pero no estoy seguro. Es Isla Cristina, ¿no? Esto no estoy seguro, pero me parece que es. También es, porque tuve dudas si fuera el puerto de Santa María, en Cádiz. Pero la iglesia de los Dolores no puede ser. La iglesia de los Dolores no estaba terminada, ni siquiera hecha en 1920. Puede ser. Y aquí está una cosa que en fotos antiguas también en Ayamonte veía, que los atunes se ponían a la orilla del río, en el caso de Ayamonte, pero aquí en la orilla de la playa. ¿No es cierto? Esto entonces sí pertenece a Isla Cristina también. ¿Está de acá? No sabemos, ¿no? Bueno, ahora hablaremos de la alteración de los caladeros. Antes de pasar a esa, Pilar, vamos a hablar de la alteración de los caladeros. Vamos a ver. A partir de 1920 en adelante, según referencia de don Luis Bellón, un señor que era funcionario del gobierno de Su Majestad, Alfonso XIII, él hizo un relato, un estudio bien detallado sobre los caladeros de la zona del Golfo de Cádiz y las ventas de productos de atún y de otras especies marinas, sardinas, etc., por el Mediterráneo. Es una tradición lo de vender por el Mediterráneo, porque tiene una explicación. El Mediterráneo, a partir del siglo XIV, XV ya, se aumentó mucho la población en las ciudades costeras, no solo de España, de Francia, de Italia. ¿Por qué en esa zona sí y en la parte esta no? Porque hasta 1492 no se terminó la recuperación o conquista de España. Piensen que en 1492 fue cuando también se hizo el viaje descubridor, desde ahí de Palos, con Colón, con el cartógrafo Juan de la Cosa, propietario de la nao Santa María. Aunque se suele decir las tres carabelas, es un error. La nao Santa María no era una carabela. Las otras dos sí, las de los hermanos Pinzón, la Pinta y la Niña. También se hizo en ese tiempo ¿cómo se llama eso? La primera gramática española, de castellano en ese caso. Pero ese era un periodo que el país estuvo 781 años para terminar de sacar de aquí a los musulmanes, los moros, como se llama popularmente. Arriba, en toda la parte de allá del Mediterráneo, ya había mucha población y ya se había liberado de la civilización o cultura mora. En 1926 también el señor don Luis Bellón escribe un relato enorme sobre todo lo que significa la pesca de aquí. Y hay un detalle que me fijaba muy interesante. El principal cliente, dice don Luis Bellón, el principal cliente de las capturas de atún y sardinas era Italia. En los años 20, Italia compraba unas 40.000 toneladas de atún al año, que era mucho, Ten en cuenta que en los años 20 la población de Italia era mucho menos, más pequeña que ahora. Dice, con motivo de la disminución de las capturas en el caladero del Golfo de Cádiz, las industrias almadraberas se vieron obligadas a reducir el número de ellas. Los empresarios de Isla Cristina decidieron conservar las factorías de Cádiz por su mayor rendimiento económico. Y aquí hay un detalle interesante. Dice, a pesar de que en la zona de Cádiz las capturas eran de 3.000 toneladas, mientras que en las almadrabas de Isla Cristina eran 6.000. Y entonces me preguntan, ¿esto qué rollo es? ¿Cómo va a ser más económico? Pues sí, era más económico. Porque en el Golfo de Cádiz, o sea, en Cádiz, el canon que había que pagar
por las capturas era mucho más bajo que aquí. Y por otro lado, los costes, también los costes generales de material, de, qué sé yo, de cabullería, de artes de pesca, de todo el material, era también más barato que aquí. Consecuencia de esta situación, porque los barcos almadraberos de Isla Cristina pagaban un canon muy alto, muy alto. Y entonces la Cámara de Comercio de Huelva propuso hacer una reducción y pagar en función de las capturas, no una cantidad fija tal como se llevaba haciendo, es decir, se pagaba lo mismo que capturaras 500 toneladas como si capturabas 2.000. Entonces, pero eso tuvo un problema. Hacienda dijo, no, yo quiero seguir ganando lo mío, lo mismo de siempre. Entonces, la captura de la provincia de Huelva se redujo un 30%. Y el 70% restante se concentró en Cádiz, en la provincia de Cádiz, en el Golfo de Cádiz. Seguimos la siguiente, fin de las almadrabas. Ahí vemos, curioso que esto que está aquí es un cartel de la Consorcio Nacional Almadrabero. El Consorcio Nacional Almadrabero se hizo cargo de todas las almadrabas que tenía el duque de Medina Sidonia, que eran bastantes. Y a partir de el Santipetri, ¿sí? Esto es un cartel que hay en un edificio de Santipetri. Mira, tengo mi duda, porque yo pensaba que esto podía ser Nueva Umbría. Es Nueva Umbría, ¿no? Porque aquí también hubo almacenes de esto, de almadraba. Y yo recuerdo cuando yo llegué acá en el año 87, en el pasado la calle esta, cuando se llega a la altura de la tienda de Martín Dorado, tú giras a la izquierda, ¿no? Allí hay un cercado grande que estaba tapado, le han quitado una pared para meter coches allí, ahora está aquello de aparcamiento. Pero cuando yo llegué me llamó la atención porque aquello estaba llena de anclas, pero totalmente. Eran las anclas de la almadraba, de una no, de 4, porque había 4 según me han enterado, me han informado. Y aquellos, por lo visto, es entonces las instalaciones de la almadraba del Terrón, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo, Francisco? Poquito, ¿no? Ya está acabando, ven. La flota en la segunda mitad del siglo XX. Terminada la guerra civil y a causa de la caída del sector atunero, los armadores miraron más allá de las costas del Golfo de Cádiz. Gracias a las mejoras tecnológicas se construyen barcos con más autonomía. Así vemos los astilleros, esa no, esa tiene que ser la otra, los astilleros de... Esos. Aquí tenemos el barco, el primero es el barco de Hermanos Vitorique, que era el único barco de madera que bajaba hasta el Golfo de Cádiz. Por cierto, ese barco fue el más grande de todo el país. El barco de madera más grande de todo el país. Después tenemos el Tialé, que yo esta mañana llamé a la hija de Joaquín, que trabaja en la biblioteca, y le dije, ¿tú vas a venir esta tarde a la conferencia que voy a dar? No puedo, Bernardo, porque tengo que atender a mi nieto. Bueno, total, ¿qué vamos a hacer? Porque hay una foto donde está tu padre. Sí, esa foto se la mandé yo a Aurora. Está el padre de ella, Joaquín, está en la primera ventana. El otro no sé quién es, pero debe ser o quizás motorista, yo no sé. No se ve ahí, ¿no? Qué pena. Y el Hermano Vitorique es en el centro. Me da la atención las cajas, la cantidad de cajas de madera, porque en eso metían el pescado, ¿no? Me imagino. Pasa. Aquí vemos otras fotos interesantes, muy bonitas. La del centro es una foto curiosa. Se hizo una misa en el puente del Tialé. Supongo que sería cuando se inauguró, ¿no, don Juan? Cuando se inauguró no sabe. A la izquierda vemos el Tialé también, pero una foto más lejana. Y a la derecha está un barco que, creo yo,
si no me equivoco, vino de Bilbao, ¿no? El playa de Baquio, ¿no? De Bilbao, ¿sí? Interesantísimo. Estos barcos eran de acero, menos el hermano Victorique. Todos eran de acero. Y estos sí que faenaron en el mar de Canarias, todos ellos. ¿Puedes seguir? Aquí tenemos otra foto del Marisa I, el Elibel. Tus barcos interesantísimos, ya de potencia, ¿no? Bueno, el fin de la almadraba, había una cosa importante. El Consorcio Nacional Almadravero ya ha pasado, pero se lo voy a contar. El Consorcio Nacional Almadravero se fundó en el año 1928. La sede principal estaba en Tarifa. Pero más tarde pasó a Isla Cristina por iniciativa de los armadores de Isla Cristina, y su primer presidente fue don Román Pérez Romeu. El 18 de enero de 1973, el Consorcio Nacional Almadravero decidió disolver la sociedad, por lo que se cierran las almadrabas de la provincia de Huelva, que ya no quedaban más que las de Isla Cristina, y las de Almería también. La flota es otra cosa que no tengo foto de eso, pero les voy a contar. La flota de Agadir, que construida por don José Zamudio Díaz, la de Juan Calé y sus hijos, el maestro Juan Calé y sus hijos, Joaquín, José, Pepe, Domingo, Antonio, de Conrado Moreno y otros más que yo no he logrado saber, nombres de armadores, de carpinteros de Rivera. Esto llegó a tener, al principio tuvo unas 250 toneladas de registro bruto. Esos barcos poco a poco se fueron modificando, pasando de vapor a barcos con motor diésel. Entre las marcas de motores que me recuerda a don José Zamudio y don Juan también, está el Bolindre, una marca que no sé de qué país es. Yo he intentado averiguarlo, no consigo saber de dónde se fabricaba, si posiblemente fuera española. ¿En dónde se construyó? No lo sabéis. Después aparecieron otras marcas como la Mack, una marca alemana, también la barca Stock, inglesa, la West Hardy, también inglesa. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de los barcos de acostado. Los barcos de acostado eran unos barcos que eso me lo explicó don Juan, que decía, cada barco arrastrero o cerquero llevaba 2 barcos de acostado. Uno para casos de necesidad, hacer de remolque a un barco que estaba muy cargado de capturas, ¿no? Y el otro servía, como en este ejemplo, para pasar la carga del barco arrastrero o cerquero al barco de acostado. En este caso era un barco con un foque, con vela. El barco de costado no llevaba arte de pesca, solo servía para remolque o bien para cargar y descargar la bodega del arrastrero y pasarla a para que viniera hacia acá. El barco de acostado tenía esa misión, o remolque eso. Y curiosamente me lo explicó don José Zamudio, el barco de acostado solía tener, básicamente era un barco que no tenía apenas espacio para los marineros, solamente para el patrón, que manejaba con una caña, como le llamaba él, es una especie de vara, que hace de embrague. Él y el motorista que está debajo se encargan el patrón le decía, oye, dale más marcha, porque la función era llegar aquí, y se tardaba unas horas. Vamos a ver cómo iba yo. Les doy ahora una lista de los barcos de la flota canaria de Recife. Esa lista se la debo a don Juan Javares, que ahí está. Los barcos sardineros de Recife, que se habían traído de Barbate, de Tarifa, de Alicante, de Isla Cristina, formaron parte de la flota canaria. Su base era Puerto Naos, que ya los enseñé antes, y destacan entre ellos el Chico Grande, pero la segunda versión, con motor de diésel, porque el primero era con motor de vapor. El Josefa Santos,
el Fernando Vázquez, el Carmenceli I, el Marisa I, el Santo del Mar, Don Vicente, Playa de Baquio, el Carmen, el Tialé. Pero el Tialé, la única diferencia era que tenía su base en Las Palmas, no la tenía en Arrecife. Barcos de gran tonelaje. Los barcos de gran tonelaje de la flota canaria de Lanzarote eran, entre ellos, el Lekeitio I, de 600 toneladas de carga, también se ha traído de Bilbao. El Albacora V, de 1000 toneladas de carga. El Isha Norte, de 1200 toneladas de carga. Estos últimos aparecieron a partir de 1985. Su base sí era el puerto de Puerto Naos, en Arrecife. Los otros barcos que antes nombré se empezaron a brindar a Canarias entre 1975 y 1981. De tal manera que la flota de Arrecife, la flota canaria de pesca, llegó a tener una cantidad enorme que no cabía ni en el Puerto Naos, allí en el Lanzarote. El 90% de la pesca que se hacía tenía la base allí, en Puerto Naos. Le hablaré también de los armadores de aquí. Bueno, yo no sé si ya hablé de Usisa, ¿ya lo he hablado ya? Yo ni me acuerdo, está perdido. Bueno, empresas más importantes de Isla Cristina fueron, destaca en primer lugar, Román Pérez Romeu, el primer presidente del Consorcio Nacional de Armadores, era armador y también fue alcalde de Isla Cristina. Fidel Columé Millán, el fundador de la industria del salazón, de Ficolumé, el hijo de Fidel Columé Millán, se llama Fidel también, y fue el que montó esa tienda ahí arriba en Pozo del Camino. La antigua fábrica de Fidel Columé Millán estaba en una parte de la conservera de Cordero y Mantel, que data de 1918. En 1962, Fidel Columé Millán se compró la propiedad a la familia de Cordero y Mantel. Millán es el hijo. Ah, pues me he equivocado, perdón. Entonces el padre es Fidel Columé, ¿qué más? No sabes. Ahora mismo no lo sé. Vale, gracias. Juan Vázquez, creo recordar que era de esa arriba de Valverde o por ahí, ¿no? Juan Vázquez consiguió convencer a los pequeños salazoneros, porque había como, según me dijo don Juan Javares, había como 24 familias que se dedicaban a la salazón, tenían pequeños depósitos de salazón. Él los convenció, de alguna manera, para que formara una sola empresa, la USISA, Unión Salazolera Isleña. Esta empresa fue creada en 1973, después compró la fábrica y las marcas Tejero y El Decano. La unión de esas pequeñas empresas tuvo dos ventajas: ahorro en gastos de compra de todo tipo de material, incluso de la propia materia prima, el atún. Y la segunda ventaja, atún y la sardina, claro. Y la segunda ventaja fue el aumento del beneficio por ventas. Y un detalle, la primera embarcación fue la Jávega. Don José Zamudio tiene en la planta esta, hay una parte que está al lado de las ventanas que dan a la calle, y la Jávega es una embarcación curiosa. Tiene 6 pares de remos, 6 remeros, de los cuales generalmente 2 o 3 de los remeros eran los propietarios y los otros eran contratados. Los remeros propietarios, por supuesto, se llevaban la mejor parte de la sardina. Cuando varaba en la costa, ahí en la playa, pues se repartía el pescado en función de que si eras propietario o no. No tengo más nada que decir. Muchas gracias por atenderme. Ah, sí, los agradecimientos. Agradecimientos a Aurori Gema Lozano, profesora de Historia y Patrimonio en la Cuenca Minera. Bueno, era profesora hasta el 30 de junio. A ella le debo precisamente el que me haya posibilitado centrarme en un trabajo que jamás he hecho. El trabajo de historia he hecho, ya le relató Francisco la cantidad de temas en que estoy metido. Pero de la pesca no tenía ni idea. De los barcos, lo poco que sé, porque me lo han dicho él, don José y don Juan. Y ella también, por supuesto. Ella fue la que me dijo,
no te vayas por las ramas, céntrate en esto. Y me dio las pautas a seguir. A don José Zamudio Díaz, maestro carpintero de Rivera, por su paciencia, a tantas preguntas como le hacía y le sigo haciendo, porque yo sigo viniendo aquí para darle la lata. Y a don Juan Javares, señor, ese señor primero fue herredero, después fue motorista naval y marinero radicado en Lanzarote durante 44 años. Envidia que le tengo porque lleva más años allí que yo en mi tierra. Pero en fin, eso es la vida. A don Juan Javares, precisamente, le debo también el que me facilitara muchos datos. Yo no sabía, por ejemplo, que la flota, el Tialé, el Lilibel, el Marisa I, llegaron a faenar en Mozambique, en Angola, en Namibia, al sur, de la parte sureste de África. Incluso hubo un periodo cuando la guerra de independencia de Angola, que tuvieron que faenar en las costas de Camerún. Eso no tenía ni idea yo. ¿Sí? 4 barcos. 4 barcos de aquí. Exactamente. Llegamos hasta Mantilla trabajando. Hasta El Emiliano Cabó, sí, el Marco Antonio, sí. el Parné, El Parné también, ¿verdad? el Marco Antonio, el Parné, sí, y el Jero. ¿El cuál? Jero. Jero. 2 de Cabó y los 2 de la viuda. Vale. Estos llegaron a trabajar hasta el Congo. Hasta el Congo llega. Y a Luanda, Angola. Angola también, sí. Y en Namibia también estuvo usted, ¿no? Namibia también. Namibia que estuvo fue el Emiliano Cabó. Ajá, Trabajamos 3 días nada más. ajá. A los 3 días la pesca no resultó y volvimos otra vez Para arriba. a Lobito, Angola. Oído, Angola, sí. Bueno, y por último también a mi estimada y paciente cuñada, Pilar Fernández Casildo, profesora en este centro. Es profesora de Historia, de Patrimonio y de Español para extranjeros. Y gracias a Dios, ya he terminado. Sí, dime. Fidel Colomé García. Fidel Colomé García, pues venga, lo voy a corregir. Tengo un bolígrafo ahí. Gracias. También tengo que darle las gracias a todos ustedes por ser tan amables y venir a escucharme, porque mi voz resulta un poquito pesada, monótona. Muchas gracias también a Paco por los detalles de informativo. A todos, espero que les haya gustado, un tanto. A ver, el micrófono. Sí, espera. Pues, Hola. sí, sujétalo tú, que tú lo sujetas muy bien el micrófono. Pues yo tan solo agradecer a Bernardo porque cuando lo asaltamos a principio de año, Sí. para que nos hiciera una conferencia sobre la relación pesquera Entre Canarias, e Isla Cristina. Él no sabía por dónde tirar, pero Es la generosidad de la que siempre ha gozado Bernardo, Claro, pues no fue capaz de decir que no. Así que, Claro, porque coincidió que yo lo vi a él después de más de 30 años, lo vi a él aquí, el día en octubre fue, ¿no? El año pasado. sí. Que se celebró el primer centenario de esta ciudad. Me llama la atención que la gente Del dice... título de ciudad. El título de ciudad que se le dio por el rey Alfonso XIII. Efectivamente, siendo Y me llama la atención Román Pérez que... Romeo, alcalde. Siendo Román Pérez, exacto. Y me llama la atención que cuando yo le digo a algunos amigos, no, es que esto es una ciudad, anda ya, esto es un pueblo. Que no disminuya tu valor, carajo. Perdón por el título. Bueno, pues muchas gracias, Bernardo. Bueno, muchas gracias a ti. Es que lo hemos preparado. Ahora mismo